Bienvenidos, hoy vamos a resolver esta ecuación con logaritmos. El primer paso que daremos será, como tenemos logaritmo arriba y logaritmo abajo, pues lo podemos tachar. Bien, eso que acabamos de hacer no lo hagáis nunca, ya que es un error garrafal por el cual os pueden tachar el ejercicio entero. Vamos ahora ya a comenzar a resolverlo, pero de manera correcta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues bien, este logaritmo que tenemos en el denominador lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, pero multiplicando, por lo que nos va a quedar como el logaritmo de 16 menos x al cuadrado igual a 2 por, y este logaritmo de 3x menos 4. Vale, ahora, una vez que estamos aquí, tenemos una constante multiplicando delante de un logaritmo. Y sabemos que si tenemos a por el logaritmo de b, pues esto, por las propiedades de los logaritmos, podemos ponerlo como logaritmo de b elevado a. Es decir, la constante que multiplica delante del logaritmo la podemos elevar dentro del logaritmo. Por tanto, en nuestro ejemplo nos va a quedar como este 2, en vez de ponerlo multiplicando delante, lo vamos a poner dentro del logaritmo en el exponente. Por tanto, nos va a quedar esta ecuación. Ahora ya, sí tenemos logaritmo en un lado de la igualdad y logaritmo en otro lado de la igualdad, y todo dentro de dichos logaritmos. Por tanto, ahora ya sí podemos tachar los logaritmos. Antes no podíamos, pero ahora ya sí. Y la ecuación nos va a quedar como 16 menos x al cuadrado igual a 3x menos 4. Y todo esto al cuadrado. Por tanto, esta es la ecuación que vamos a tener que resolver. Bien, hemos copiado por aquí por la esquina la ecuación logarítmica que teníamos en el enunciado, para poder después comprobar que los resultados son correctos. Y la ecuación que nos ha quedado, que era esta, la hemos puesto aquí arriba y vamos a continuar resolviéndola. Vale, lo primero en lo que nos fijamos es que aquí tenemos una resta al cuadrado. Esto es una identidad notable, la cual nos dice que a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a y por b, donde nuestra a será 3x y nuestra b será el 4, la b. Por tanto, si utilizamos esta propiedad, tenemos 3x menos 4 al cuadrado será igual a al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado, más b al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, menos 2 por a, que es 3x, por b, que es 4. Esto lo vamos a poner un poco mejor. Tenemos 3x al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado por x al cuadrado, lo que viene a ser 9 por x al cuadrado, más 4 al cuadrado, que son 16, menos 2 por 3 por 4 son 24 por x, 24 por x. Por tanto, esto es lo que nos va a quedar en aquella ecuación después de haber hecho la identidad notable. Vamos a ponerlo, tendríamos que 16 menos x al cuadrado es igual a, y en vez de esto ya vamos a poner lo que hemos calculado, es decir, 9x al cuadrado más 16 menos 24x. Bien. Ahora vamos a ponerlo todo en un lado de la igualdad. Por ejemplo, en aquel lado ponemos el igual. Ahora, 9x al cuadrado. Como está aquí, pues se queda con el mismo signo. Menos x al cuadrado. La vamos a pasar allí como más x al cuadrado. Más 16 se queda con el mismo signo, y este 16 que está positivo lo vamos a pasar negativo. Nos queda 16 menos 16, que es 0. Por tanto, eso no lo ponemos. Y menos 24x, que se queda con el mismo signo. Y en este lado, como no queda nada, pues es un 0. ¿Vale? Por tanto, nos va a quedar... Ahora vamos a cambiar el orden. Esto no importa. Simplemente es por notación. Tenemos 9x cuadrado más x cuadrado son 10x al cuadrado menos 24x igual a 0. Por lo que nos queda una ecuación de segundo grado incompleta, donde nos falta el término independiente. Por tanto, vamos a borrar esto y resolvemos esta ecuación de segundo grado que nos ha quedado. Vale, tenemos que resolver, por tanto, esta ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Pues vamos a sacar del factor común nuestra x. Es decir, nos va a quedar x por... Si de 10x al cuadrado hemos sacado una x, nos quedan
10 y x, porque como teníamos x al cuadrado y hemos sacado una, nos queda x. Menos 24 por x, si sacamos una x, nos queda 24. Y esto deberá ser igual a 0. Ahora tenemos dos términos que están multiplicando, cuyo resultado da 0. Entonces, para resolver esta ecuación, o bien el primer término, que es x, es igual a 0, de donde sacamos una solución, o bien el segundo término, que es 10x menos 24, es igual a 0, de donde sacaremos la segunda solución. De aquí tenemos que 10x será igual a 24 y que x es igual a 24 partido 10, que si reducimos esta fracción nos quedará 12 partido 5. Por tanto, ya hemos hallado dos soluciones, entre comillas, de nuestra ecuación. Pero como estamos trabajando con logaritmos, deberemos comprobarlas, ya que al estar en los números reales, si una de nuestras soluciones hace que alguno de los logaritmos sea negativo, pues esta solución no nos valdrá. Por tanto, vamos a comprobar que nuestras soluciones nos valen. Bien, vamos a comenzar con x1 igual a 0. Vamos a sustituir la x en nuestra ecuación. Nos va a quedar como el logaritmo de 16 menos x al cuadrado, es decir, menos 0 al cuadrado, que es 0. Partido logaritmo de 3 por 0, que es 0, menos 4, igual a 2. Vale, 16 menos 0 es 16 y 0 menos 4 es menos 4. Por tanto, aquí tenemos, nos podemos fijar, logaritmo de menos 4. Como estamos buscando soluciones reales, esto no nos valdría, porque el logaritmo de los números reales no está definido para valores negativos. Por tanto, x1 igual a 0 no nos vale y no sería solución de nuestra ecuación. Vamos ahora a comprobar con x2 igual a 12 partido 5. Nos va a quedar logaritmo de 16 menos 12 partido 5 al cuadrado. 12 partido 5 todo al cuadrado. Partido logaritmo de 3 por 12 partido 5 menos 4. Vale, esto es igual a 12 partido 5 al cuadrado es 12 al cuadrado partido 5 al cuadrado. Esto es 144 partido 25. 3 por 12 partido 5 es 36 partido 5. Vamos a poner 36 partido 5. Ahora, 12 entre 25 es más pequeño que 16. Por tanto, esto que hay aquí será mayor que 0 y este logaritmo estará definido. Y 36 partido 5 es mayor que 4. Por tanto, al restarlo, esto también nos va a quedar positivo y por tanto este logaritmo también estará definido. Si metemos todo esto en la calculadora, pues efectivamente nos va a dar que el resultado es 2, como queríamos comprobar. Y por lo tanto, x2 igual a 12 partido 5 sí es solución de nuestra ecuación. Es más, es la única solución real que tendrá nuestra ecuación. Y con esto ya habríamos terminado de resolver la ecuación logarítmica del vídeo de hoy.